Bienvenidos al episodio 150 de Cineteca Perdida. Mi nombre es Claudio Tapia y tal como en los dos episodios anteriores, estoy acompañado de mi amigo David Martínez. ¿Cómo estás, David? Todo bien, don Claudio, por acá. Ahí vamos a cerrar la trilogía. Ya estamos preparados. Así es. Bueno, para la gente que ha venido escuchando los episodios anteriores, sobre todo los dos últimos, sabe que estamos hablando de la trilogía de El Padrino. Y hoy, por supuesto, nos toca hablar de la parte 3 del año 1990 y obviamente del director Francis Ford Coppola. Pero antes, David nos va a narrar una breve sinopsis y continuamos. Ok. The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone, es la tercera y última parte de la saga del Padrino. Han pasado casi 20 años desde el último gran conflicto al que se vio enfrentado Michael Corleone en su rol de don de la familia Corleone. Durante todos estos años, Michael, quien actualmente vive alejado de su ex esposa y de sus hijos, ha seguido intentando llevar el imperio Corleone fuera del mundo del crimen. Es en este escenario que encontramos a Michael intentando cerrar un importante negocio que involucra al Banco del Vaticano y le permitirá blanquear definitivamente su nombre y el de su familia. Desafortunadamente, el destino una vez más le probará a Michael que incluso aquellos que aparentemente profesan el bien tienen un lado oscuro, viéndose obligado a resolver esta vez una encrucijada en la que el hijo ilegítimo de su difunto hermano Sonny jugará un rol fundamental. Muy bien, ahí estaba la sinopsis de David. Ajá. Antes de continuar, tenemos que hacer una aclaración. El Padrino 3, la original, era de la que íbamos a hablar con David, pero nos dimos cuenta de que El Padrino Coda, Ajá. la muerte de Michael Corleone, es la versión que va a ser tomada de aquí en adelante, finalmente. Es la versión que, dependiendo de cuándo estén escuchando este episodio, o salió en 4K o va a salir en 4K. Es la versión que se hizo en el año 2020, en donde Francis Ford Coppola remontó la película y tiene otro cariz. Son pequeños detalles. De hecho, es muy extraño porque generalmente cuando los directores hacen esto, las películas quedan un poco más largas. Sí. Pero en esta ocasión quedó un poco más corta porque le quitó cosas. Y cambió de posición algunas secuencias. De hecho, no comienza como comenzaba la original, ni tampoco termina como terminaba la original. Así que vamos a hablar de esta, porque esta es la que todos van a tomar en cuenta. Y que, bueno, ahí vamos a dilucidarlo o no. Al parecer es bastante mejor que la original. Habiendo hecho esa aclaración, vamos a hablar de la película de 1990, pero con la visión que Francis Ford Coppola le imprimió en el año 2020. Así es, el Director's Cut. No, este no es el Director's Cut. ¿No? Hubo un Director's Cut y tenía escenas adicionales incluso. Ok, Pero esta es como la visión que tenía él y Mario Puzo cuando escribieron el guión. perfecto. Más allá de los cambios que hubo que hacer. Y creo que, bueno, no sé, ahí lo voy a decir al final, pero para mí al menos esta versión queda mucho más apretadita y es mucho más lógica, le da más sentido a la película. Pero, David, cuéntame primero. ¿Qué cosa? Y yo creo que la respuesta va a ser sí. Pero ¿es esta la más baja de las tres, Padrino? ¿Ah? Mira, voy a responder tu pregunta primero y después voy a ir con una cosa que te quería agregar. A ver. Sí, yo creo que no hay duda, no hay duda. De hecho, creo que el gran problema que tiene El Padrino 3 o el Godfather Coda es que todo el rato uno la está comparando con las dos anteriores. Tiene, sin duda, yo creo que aún analizándola como película individual, como si estuviera sola, tiene algunos vacíos. Pero sí, por desgracia tiene la vara muy alta, puesto de... Entonces, bueno, como yo vengo, como ya hemos dicho en otros capítulos, como yo vengo del mundo de la música, del podcast hermano, a mí me pasa que siento que es un poco como la segunda vuelta que se dieron los Stooges cuando sacaron el The Weirdness y se tenían que comparar con su catálogo original. Acá un poco lo mismo. Te estáis comparando con algo que está muy arriba. Ya, El cuento corto, entiendo. sí, me parece que es la más baja. Yo no sé qué te parece a ti. Sí, lo mismo. Siempre la encontré en todo caso la más baja. Siento que incluso cambia un poco de tono, porque las dos primeras tienen un tono muy similar, son muy elegantes de alguna manera. Bueno, ya hablamos todo lo que teníamos que hablar de esas dos películas en los dos episodios anteriores. Ajá. Pero creo que acá cambia un poquito el tono, creo que el ritmo. Incluso me di cuenta de que la fotografía es mucho más dura en este cierre. A ver, expláyate con eso. Cuando dices dura, ¿a qué te refieres? Y te lo pregunto yo desde... Tú sabes que yo me acerco a esto como hijo de vecino nomás. ¿A qué te refieres con dura? Sí, noté que los contrastes son mucho más fuertes. Los negros son más negros. Quizás tiene que ver con la remasterización, no lo sé.
pero sí hay mucha más sombra en esta película. Hay mucha más oscuridad. Quizás no oscuridad. A lo que voy es a que los negros, Ajá. los tonos oscuros, son mucho más oscuros. Entiendo. Y creo que le da un concepto visual que es formidable. Porque de alguna manera es el momento donde Michael está siendo acosado por su propia conciencia, que es algo que no habíamos visto en las dos anteriores. Y Ujú. creo que ese es el gran mérito de esta película, que es la conciencia de Michael. Por fin la podemos ver. Bueno. Pero me pasa algo precisamente con el personaje de Michael. Y aquí Uf. ya vamos a entrar, creo, en tierra derecha. Oye, ahora sí, espérate, antes de que sigamos, ¿te puedo interrumpir cortito? Sí, para decirte dale. lo que te iba a decir y que se me olvidó y que finalmente nunca lo dije. Y probablemente fue el tipo de pregunta que me hice yo cuando me encontré con esta versión, que es de la que estamos conversando, es ¿qué diablos es Coda? Yo no sé si a ti tú tuviste que buscarlo o no, porque así como The Godfather Coda... Epílogo significa. Va por ahí, no es exactamente eso. Yo busqué la definición, de hecho, para tratar de ver cuál era el giro. ¿Por qué eligen esta palabra en vez de llamarla epílogo? Lisa y llanamente, de una. Sí. Lo que quieren decir es que es como una revisión de las dos películas anteriores, Mira, de lo que anteriormente ha pasado. Es Te muy leo la extraño. definición. Dale. La definición dice, es la parte que se añade al periodo final de una pieza musical, típicamente tratándose de una adición a la estructura básica. Ujú. Y cachai que es interesante cómo lo define, porque finalmente era un poco la idea que tenía Coppola cuando hizo El Padrino 3. Entiendo yo que percibía la saga como dos películas nuevas. Sí. Para él la saga se acababa ahí. Y esto es como un extra. Sí. Puedes llamarlo epílogo si tú quieres, pero es de ahí el concepto de Coda. En realidad, la saga son las otras dos. Y esto es como Claro. un acompañamiento. Un bonus track. Así es. Sí. Así que nada, quería hacer esa aclaración porque se me Es metió como en la la canción cabeza. que encontráis en el CD después de la última canción, Muy bien, compañero. como muy a los bien. 10 minutos. Así Sí. es. Así, Y es muy chistoso porque esta se llama The Death of Michael Corleone. así es. Y precisamente en esta no muere, po. Ah, pero esta sí, versión. pero es que eso es súper choro y Sí. bueno, dado que estamos en eso ya, me hace mil sentido. Es un juego bien exquisito en ese sentido. Sí, mira, bueno, convengamos que Maya, que es la más baja de las tres, tiene cuestiones bien choras. Y una de ellas me parece que es justamente eso, donde, como dices tú, se llama, es como irónicamente se llama La muerte de Michael Corleone y Michael Corleone no muere. De hecho, al final, para los que la vean o ya la han visto, saben que los que han visto esta, en realidad, finalmente él no muere, queda sentado solo. Y lo que cierra finalmente esta idea muy bien es el texto que aparece al final de Coda. Porque Sí. no solamente que queda Michael solo ahí envejecido, totalmente abandonado con un perrito ahí que anda dándole vuelta y nadie más. Sí. Sino que aparece este texto que dice, cuando los sicilianos te desean centani, significa para toda la vida. Y un siciliano nunca olvida. Claro, Básicamente el weón está muerto en vida. claro. Así lo entiendo yo, weón. Yo también lo entendí igual. Ya. Que la referencia a la muerte de Michael Corleone es la muerte en vida, valga lo estúpido que suena decirlo, Ajá, ajá. pero creo que se refiere a la agonía de Michael Corleone, a la agonía de alma, a la agonía mental, por todo lo que ha pasado y por las consecuencias de todo su acto. Así es. Sí, nos fuimos al final, pero No, pero es que tiene toda la lógica del nombre, po. Sí, Claro. y justamente cualquiera que lea esto de la muerte de Michael Corleone llega al final y el weón no se muere. Es como, bueno, no se llamaba la muerte. Sí, po, tiene ese giro. siendo que en la original se moría. Así es. Nada, me parece un giro bien interesante. Es un acierto de esta versión. Sí, esta versión tiene mucho acierto. De hecho, el comienzo, que es una escena que sale como a los 30 y algo minutos, Ajá. ponerla ahí hace que, de hecho, no está toda esa secuencia de la iglesia, cuando es condecorado Ajá, Michael, nada de porque termina siendo redundante. Al poner esa escena antes, tú ya sabes todo el negociado que tiene Michael con el Banco Vaticano y todo eso. Entonces no necesitáis poner toda la escena de la iglesia. Ya lo tenía en la celebración. Si hubiesen puesto esa escena tal como estaba Ujú. antes de la celebración, con esa escena en donde él negocia con el director del Banco Vaticano, antes hubiese sido una redundancia. Entonces nos basta la celebración nomás para presentar a los personajes, porque la escena de la iglesia era para presentar a los personajes al final. Entonces tú terminas conociéndolo igual en la celebración posterior. Seguro. Y funciona bien. Sí, funciona muy bien. Creo que en ese sentido ataca muy bien uno de los problemas que yo le veo a esta película, comparado con las otras. De nuevo te digo lo mismo, el problema que tiene El Padrino 3 que se compara con las otras dos. Y uno no puede evitar compararla porque bebe de las otras dos.
Entonces no podí evitar compararla. Así Es es. imposible. Y de hecho, a eso voy, ¿cachai? Que uno de los problemas que tiene esta película es que siento que, sin ser una trama súper complicada, porque está bien, es un poquito difícil. Para mi gusto no es una wea así como para quebrarse la cabeza, pero siento que la película te la hace súper compleja. Te la hace compleja a la hora de entender un poco quiénes son los enemigos, ¿no? Déjame explicar con lo siguiente. Cuando tú veis la primera, te queda súper claro que Soloso es un problema. Tú lo veías, weón, y Sí. te queda clarísimo que esto es malo. Algo malo está pasando, ¿cachai? Claro. Cuando estás en la segunda con el Hyman Roth, te demoráis quizás un poquito más, pero llega un momento en que decís, este viejo, weón, no es bueno. Claro. Y acá, en esta se te arma un enredo, porque finalmente tú decís, puta, a ver, espérate, ¿quién es el malo? ¿Es el Gilday? ¿Cómo se llama el viejito? ¿Altovelo? ¿O Lucchesi? ¿Quién es el malo? ¿Son todos malos? ¿Quién es Lucchesi? Lucchesi aparece cuando la película lleva como, chuta, no sé cuántos minutos, pero va muy avanzada la película. Sí. Cuando aparece Lucchesi y tú decís, chucha, este weón es súper malo. Este es el malo, parece. Entonces, te insisto, sin ser una trama tan compleja, siento que no te ayuda a entenderla. Que es uno de los problemas. Y en eso, que te pongan la escena en que él conversa con Gilday y está cerrando este trato al inicio, quizás te ayuda a entenderlo un poquito mejor, aún siendo uno de los puntos, no sé si malos, pero poco afortunados de cómo desarrollan la película. ¿Sabéis qué? A mí no me molesta en nada eso, weón. Quizás me molestaba más en la versión anterior, porque de verdad que era mucho más largo el camino que teníais Era que tomar. peor, po, weón. Sí, claramente. Pero era más largo el camino que teníais que tomar para saber quiénes son los villanos, quiénes son los antagonistas. De hecho, en la película, el primer villano que tú veis presentado es Joey Sasa. Claro. Y dura menos que un candy, po, weón. Entonces, claro, tenéis que seguir recorriendo ese camino. Pero yo no la veo difícil de alguna manera y siento que no se complejiza tanto. Es que te insisto, no me parece tan difícil, pero está como mal contada, no sé, algo me pasa con esa trama, te insisto, no me parece que te tengáis que quebrar la cabeza para entenderla, pero la forma en que fluye, no sé, a mí no me funciona bien. Quizás soy yo, señor. Quizás es comparado con las anteriores. Las anteriores era muy clarito eso. Acá no, pues acá hay un manto de duda siempre, un poquito más ambigua en ese sentido. Ajá. Y como te digo, el camino es mucho más largo como para darte cuenta quiénes son los opositores a Michael. Es más complejo un poco identificar dónde está la amenaza. A ratos incluso como que parecen todos ser súper amenazantes y tú no entendí muy bien cuál es la relación que existe entre ellos. Claro. Sin ser tremendamente compleja, me parece que está contada de una forma que de repente es poco efectiva. Sí, a mí me parece que se arregla en esta versión. Seguro. Y probablemente tiene que ver con el reacomodo de la escena que se te hace menos pesada. Pero sí, es uno de los puntos que yo traía entre mis notas para decirte, sí, bueno, acá cae un poquito. Sí. Bueno, pero cuéntame tú qué otras cosas de esta versión son rescatables o efectivamente te parecen un poquito terribles como para hacer el análisis. Bueno, hay una cosa que me parece más terrible que todas y es un poco redundante como con lo que dijeron en su momento y con lo que dicen en la actualidad, que claramente lo de Sofía Coppola. Me da un poco de pena ella, Ajá. porque, bueno, para la gente que no sabe, Sofía Coppola no iba a actuar en esta película. El papel de Así Mary es. era primero para Julia Roberts, que terminó teniendo un conflicto de agenda. Luego, la que iban a castear y que iba segura era Rebecca Sheffer. Yo no sé si tú conocí la historia de Rebecca Sheffer. Ahora la conocí, la encontré, weón, una tragedia. De Terrible. hecho, no me acuerdo mucho de ella, honestamente. Es que murió muy joven, pues. Sí, ese es el problema. Ella iba a castear en esta película, estaba esperando que le llegara el guión y la persona que golpeó la puerta pensando ella que era quien le venía a dejar el guión, era un acosador que tuvo durante mucho tiempo y que la asesinó. Sí, Entonces, no, un desastre. ahí weón. se perdió otra oportunidad y se perdió una vida, por cierto. Seguro. Y también estaba Winona Ryder, que fue la que quedó finalmente, pero el último día antes de entrar al rodaje se entiende que le dio como un ataque de ansiedad, al final era como agotamiento, hubo muchos rumores al respecto Así es. y terminó bajándose del rodaje y no había tiempo para castear nada y Francis Ford Coppola, como igual tiene como su sangre media nepotista, O sea, llegó y metió a Sofía Coppola. Entonces, claro, me da un poco de pena ella porque no solo porque actúa mal, porque objetivamente actúa mal, ¿para qué estamos con cosas? Todas sus escenas son muy débiles, weón, y sobre todo con esos portentos que tiene al lado, se nota mucho más. Pero me da mucha pena porque siento que su personaje está mal escrito, weón. mira. Si tú amplías la mirada y te fijas solamente en el personaje de Mary, Ujú. sin plantar tu observación en cómo actúa Sofía Coppola,
el personaje de Mary está súper mal escrito, weón. Al final tratan de ponerla como una cabra que es el rostro de la fundación de los Corleones, que se supone que es carismática, se supone que los focos se van hacia ella, pero al final nunca lo escriben así. Y termináis dándote cuenta que al final es como una adolescente mimada, porque se supone que es una tipa, no sé, una veinteañera, o treintañera incluso, veinteañera diría. Pero parece una adolescente. Todo el papel rato. parece el de una adolescente. Entonces, siento que es súper injusto, más allá de que obviamente ella tiene responsabilidad por lo mal que actúa. Obviamente, Francis Ford Coppola tiene responsabilidad por ponerla ahí. Pero el papel está muy mal escrito. El papel es penca. Quizás le intentaron sacar ciertas responsabilidades y ciertas líneas de diálogo o momentos de actuación que quizás ella no podría conseguir. No lo sé, porque nunca se ha dicho. Pero siento que el papel está mal escrito, de principio a fin. Mira. Y es muy funcional, termina siendo muy funcional. Sí. Me pasa un poco, probablemente lo mismo que tú. Me preguntaba un poco a mí mismo, decir, ¿cuánto de lo que me pasa con ella tendrá que ver con lo mal que actúa? Estoy de acuerdo contigo en eso de que parece un adolescente. Siento que el personaje no lo es. Acuérdate que ella sale en El Padrino 2, las imágenes de la hija de Mary. Es como una niñita como de 4 años. Y esta película transcurre como 20 años después. Así que estamos hablando por lo menos de alguien de 24 o 25 años. Esa es la edad a la que debería tener el personaje. Claro. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que en realidad en la película todo el rato parece un adolescente. O alguien que está recién entrando a los 20 años. Pero ni a palo a mediados de sus 20, ¿me entendés? Claro. Pero me pasa con ella que siento que no me molesta, no me mata tanto en su rol de hija, como me caga de onda en su rol de así como de bomba sexy, weón, que le intentaron imponer a este personaje durante toda la película. Todas las escenas que no son de hija, ella pretende exudar una sensualidad que es como burda. Y probablemente ahí, en alguna medida, su poca destreza en lo actoral probablemente explica el fenómeno. Pero me pasa que lo encuentro como torpe. Sí. Esta primera escena cuando habla con el Andy García es ridículamente así como súper sensual, así como weón de revista El Kiosco, así como, no, es penca. No, en serio, weón, es como, es penca la escena, ¿cachai? Porque tú decís, weón, ¿qué onda, weón? ¿Y por qué se para así, weón? Y se pone en esta postura, weón, etcétera. Y después todas las escenas que tiene con el Andy García un poco repiten la misma cuestión. De hecho, la escena de los ñoquis es lo que están preparando, ¿cierto? No conozco los tipos de pasta, pero sí están preparando unas pastas. Están preparando ñoquis en la cocina, los dos. Y intenta ser súper sensual de nuevo. Y también es como penca, weón. Es como que no fluye nada. No me creo ese romance. Nunca me lo creí en toda la película, weón. Sí. Además de que, eso es lo otro. Y eso es que bueno que estamos hablando de eso. Yo no sé a ti cuánto te molesta, pero a mí, weón, me vuelve loco la weá que sean primos, weón. Yo no sé. Sí, weón, a mí también no no me gusta para nada. Creo que por definición no es incesto. Pero, weón, puta, es tu prima, weón. No, weón, lo encuentro súper... Sí. Yo encuentro que toda esa weá está súper mal pensada, weón. Sí, pero bueno. Es así nomás y hay que bancárselo, weón. Bueno, ¿tú sabés que Coppola en su momento hizo los descargos que hizo de esto? Que dijo que era curioso lo que pasaba con el fenómeno de Sofía. Que la gente la había atacado tanto y él sentía que era, claro, que era gente que lo quería atacar a él. Claro. A él le estaba pasando lo mismo que le pasaba a Michael Corleone. Que atacaban a los que... Sí, al final. Sí, a la gente que él quería. Especialmente a Mary en esta película. Y que pasa que es la hija de Francis Ford Coppola. Es una coincidencia triste nomás, pero yo creo que era como para hacerse a un lado de las críticas, porque las críticas están bien hechas en ese sentido. No, estoy de acuerdo contigo, sí, hay culpa de él. Pero eso sí, yo nunca escuché que dijeran que el papel estuviera mal escrito. Sí. Siento que en ese sentido se fueron muy encima de Sofía Coppola. Y creo que fue un poco injusto. Sí, de hecho se ganó, hay una premiación que le hacen a los peores actores este año. De hecho, el único premio que se ganó es Padrino 3, que estuvo nominada a 7 Oscars y no se ganó ninguno. Sí, oye, bueno, yo creo que de partida en la película la ausencia de Tom Hagen pega fuerte. Yo dije que es uno de mis personajes favoritos y se nota mucho el vacío de él. No, demasiado. Es un personaje muy potente. Sí. Como tú dijiste, tiene un rol que es bacán, con el que uno logra empatizar, es un weón menos despreciable. Si bien llega a ser un poquito despreciable en la segunda, es menos despreciable que el resto. Claro. Tiene como otro estilo que logra que uno empatice más con él o que te parezca un weón un poquito más admirable. Y se echa mucho de menos. De hecho, si tú lo pensáis, a mí como que de repente que el hijo de Tom hubiera terminado siendo Don
de repente lo encontraba hasta más bacán que el hijo ilegítimo o no reconocido de Sony, weón. Sí, porque además estos weones son súper puristas. Y creo que ahí tocaste un muy buen punto. Porque yo creo que toda la gente vio El Padrino 3 y está acá. Pero para la gente, por si acaso, que no ha visto El Padrino 3, el hijo Tom Hagen termina siendo cura. Así y es. el que termina siendo recibido en la familia es el hijo bastardo, lo digo entre comillas porque así lo tratan ellos. Ajá. Él es el hijo bastardo de Sony, que probablemente fue concebido en la Padrino 1 cuando están en la boda. Puede que esa haya sido Es la la misma ocasión. actriz, de hecho. Sí, es la misma actriz. Sí, esa es la mamá. Sí, aparece en la tercera, de hecho. El problema no solo es eso, sino que además es un tipo que incluso es más violento que el papá y que deja unas cagadas de entrada. O sea, de entrada, literalmente en la entrada de la celebración el weón deja una cagada al tiro. Después tiene una reunión en la misma celebración con el don ahí mismo y vuelve a dejar una cagada súper grave, po, weón. Así es. Y después de eso, y por eso digo que hay problemas de escritura de guión con esta película, después de eso, Michael va y le dice, ya sabéis que quédate conmigo y probemos un par de semanas. O sea, lo admite después de mandarse 2 cagadas seguidas. Así, una que no es muy grave, que es como una anécdota nada más, pero la otra es terriblemente grave, como morderle la oreja a un mafioso de, no es de alto nivel, pero es de medio cargo. Po, Así es. Igual es importante, ¿cachai? Que Joey Sasa. Así es. Entonces, eso no me parece como muy lógico. Siento que, y ahí es donde están mis problemas también con las características de este Michael, Ujú. que el Michael de las 2 películas anteriores ni cagando habría admitido esa weá. Puta, sí, weón. No lo deja pasar. Sí, otro de los puntos flojos que tiene la película, a mí, si tú me preguntáis, hay una cuestión, aparte del casting, que ya medio lo conversábamos, que tuvo los problemas, que dejaron a Duvall afuera, que hubiera sido un tremendo extra. Tiene un rollo con la evolución que tuvieron algunos de los personajes que parece como contradictoria. Sí. Una de ellas es la de Michael Corleone, que no es el Michael Corleone de la 1 y la 2. Es como un viejito bueno. Y más encima era en esa época en donde estaba tomando roles como perfume de mujer, Ajá. con su ¡Uah! Que ahí empezó a hacer esa weá. Entonces tiene esos arranques que ya no le nacen ni se ven como lo hacía en los 70s con el personaje de Michael. Se pasa de madre. Acá son mucho más explosivos, sí, son mucho más exagerados, por decirlo de algún modo. Bueno, cuando le da el como ataque diabético y empieza a gritar Fredo, Sí. es como súper pasado a revoluciones, weón. Ah, a mí me gusta esa parte, lo siento, aquí vamos a tener No, pelea. es súper pasado a revoluciones. A mí me no. gusta porque él empieza a hablar incoherencia cuando está teniendo ese ataque. Y una de esas cosas que dice es Fredo. A mí me gusta porque siento que es el subconsciente diciéndolo, ¿cachai? Es como lo que no podría decir jamás de manera consciente. Me gusta que lo diga, no me gusta cómo lo hace. Me parece súper Pero si está teniendo un sobreactuado. ataque, puta, ahí. No, weón. Pero sí, me hace mil sentido que se acuerde de la peor cagada que se mandó en su vida, que echarse a su hermano. Sí. Y que esa weá lo persiga forever y que cada vez que tenga un momento de debilidad se le meta en la cabeza y lo haga bolsa. Está bien. Me parece súper bien pensado. Sí. ¿Cómo lo hace es lo que me molesta? No me parece... No, ya lo dije. Pero si Bueno, está pero teniendo eso- un ataque y lo están conteniendo. Yo creo que hay momentos peores de Michael dentro de la película más que ese. Puede ser, weón. Pero ese ¿Sabes cuál es uno, uno de los peores momentos? A ver, Que vamos no a se ver. condice para nada con el personaje. A ver si concordamos, a ver. Yo tengo uno, quiero ver si es el mismo que tú. Ya. El mío es cuando... Porque en esta película sale nuevamente el señor Al Martino, que es Johnny Fontaine. Vuelve a salir en esta película el personaje favorito de David. el Ajá, Lauro. sí, bueno, un bacán. Una Claro. tromba de weón cool. Sos un crack, Al Martino. Bueno, aparece este personaje, se pone a cantar y invita a Michael a quedarse. Ay, sí, Y weón. Michael le echa una talla enfrente de todo, le Ajá. dice, voy a la cocina a escuchar un disco de Tony Bennett. Y se ríe, ¿verdad? Sí. Y ahí tú te das cuenta, y es muy al principio de la película, yo por lo menos ahí me di cuenta de que ese Michael Corleone no es el Michael de las 2 películas de atrás. Ahora, no tiene por qué ser el mismo, obviamente, los personajes Seguro, han evolucionan. pasado 20 años. Pero la esencia no es esa. No. Esa no es la esencia de Michael Corleone. Ahí es cuando tú dices, es Al Pacino haciendo de Michael Corleone. Estoy de acuerdo contigo. Mira, pero mi escena es otra, ¿eh? Pero estoy de acuerdo contigo, esa es una. Es una en que tú decís, ¿quién es este gallo? No es el mismo gallo de la otra película. Sí. Es cuando sale Kay a pasear por Sicilia.
y se sube al auto. ¿Qué wea más? Y se sube al auto y aparece Michael así como disfrazado, haciéndose pasar por chofer y dice así como: señora, bienvenida, ¿a dónde vamos? Así como que así como, no, ese weón no es el weón que mató a Fredo. Sí, bueno, ese para mí es la culminación y es la reafirmación de que ese no es Michael Corleone. Sí. El que yo te decía es la primera pista que uno tiene para decir este no es Michael Corleone. Sí, no estoy de acuerdo contigo. Se parece más al personaje del abogado del diablo que a Michael Corleone. Bueno, todo el rato. Sí. Oye, pero espérate, ya que estamos hablando un poco de la evolución de los personajes, el otro que si bien no me molesta la evolución, porque siento que le suma al personaje más que le resta, también me parece un poquito como inesperada. ¿Qué es lo que pasa con Connie? Aquí vamos a pelear de nuevo terrible Brigio porque para mí es uno de los que mejor evoluciona. No, no me parece que la evolución sea mala para nada. De hecho, me gusta el cambio. Siento que el personaje gana mucho. No sé si me la creo. Porque la Connie de la 1 y la 2 era una mina totalmente descontrolada, que este weón trataba con la punta del zapato, que se humilla toda la película, todas las otras dos películas se humilla, y la única escena más o menos decente que tiene Connie es hacia el final del Padrino 2, donde le dice: me voy a quedar contigo, te voy a cuidar, ¿cachai? Acepta a Fredo de vuelta. En esa escena tú decís: puta weón, aquí como que sube un poquito el personaje de ella. Y ahí está el cambio. Y te insisto, si no fuera por esa escena, te estaría diciendo: esta weá de Connie en el Padrino 3 es una basofia. Solo por esa escena siento que me la compro un poco, pero siento que el cambio es un poquito too much. No sé si se entiende, siento que es un poquito too much porque aquí Connie es una cabrona, pues weón. De hecho, en un momento ella le dice a Michael, después del golpe a Sasa, le dice: ahora te van a temer. Y Michael le dice: bueno, quizás deberían temerte a ti. Es otro personaje. Y ahí te das cuenta, Connie termina transformándose en una consigliari tácita. Claro. No por decreto de alguna manera como lo solían hacer con los otros consigliari. Ella termina siendo una de las voces de la conciencia de Michael. Entonces sí creo que está bien el personaje porque ella al menos tiene ese cambio. Que claro, a ti no te convence mucho, pero ahí es donde tú tenés que sumarle los 20 años que han pasado. No, sí, porque sí. si ella se vuelve una devota del trabajo de Michael de alguna manera, tenéis que como que de alguna forma captar que durante esos 20 años ella estuvo haciéndose en el oficio. No, seguro. Al contrario de Michael, que Michael da lo mismo si se volvía en un abuelito bueno. El punto es que nunca tuvimos un indicio de aquello. Entonces, ¿de dónde salió este Michael? Sí. Esa es la diferencia, creo yo. No, como te digo, a mí me gusta la evolución, pero sí, tienes razón. Sí, finalmente, y tú lo dices, de hecho, la diferencia con Michael es que nunca tuvimos nada que nos hiciera pensar que era en ese sentido. Lo de Connie se alcanza a sustentar en esa escena del Padrino 2. Bajo ese supuesto y el supuesto del tiempo, no es tan escandalosamente increíble. Puede haber pasado. Te la doy, compañero. A mí me gusta mucho el personaje de Connie en esta película. Diría que es uno de los mejores, independiente de si tenemos la base para ese tipo de evolución o no del personaje. Ajá. No, de acuerdo. El otro personaje, un poco para cerrar como el concepto, el otro personaje que evoluciona bien, chuta, no sé qué te pareció, capaz que estemos en desacuerdo de nuevo. A mí me parece que el otro personaje que gana es el de Kay, que en la 1 y la 2 me parece que es un personaje... Es bien terrible en realidad. Yo no diría que es un mal personaje, de hecho. Me parece que es un personaje, y de hecho creo que te lo dije en los episodios anteriores, que es como que puta la weá, weón. Así como puta esta cabra, weón. Sí. Y aquí como que es una mujer más empoderada y que es capaz de decirle las cosas. Y que incluso es capaz de decirle: te temo, ¿cachai? Finalmente aprendí a temerte. Claro. Pero se lo dice, ¿cachai? O cuando este weón chanta la lleva a pasear por Sicilia, le dice: aquí es donde yo estuve en la casa de Don Tomasino, weón, esperando que pasara un tiempo por el atentado, bla, bla, bla. Y le dice: sí, pues, weón, y te casaste. ¿Cachai? Como que le para los carros bien a menudo. Sí. Y no sé, siento que tiene un rol bien firme. Ella sabe que va por su hijo, la tiene súper clara, se para por sus hijos, ¿cachai? Sí. Cuando tiene que pararle el carro a Michael, le para el carro también. Quizás el único momento que no me gusta de Kay es cuando están en la escena de la cocina, que es una muy buena escena, de hecho. Casi todas las de ellos dos, por lo demás, son muy buenas escenas en esta película. Que es cuando ella finalmente le reconoce que lo sigue amando y él también le dice: yo siempre te amé. Sí, hay un cambio medio... Como... Sí, medio forzadito ahí. Sí, ese es el único momento que digo: no, loco, no. Kay, weón, basta. Sí. Venía tan bien. Sí, lo bueno es que Kay, de alguna manera, también tenía la base para ese cambio. Que es como de la mitad en adelante del Padrino 2. Que es donde ella empieza sí. a interponerse un poco con Michael.
Y que al final termina haciéndose daño tremendo, que es abortar al hijo que este weón quería tener con muchas ganas. Así es. Así que yo creo que está bien esa evolución de Kate. Sí, me gusta. Y siento que los personajes femeninos ganan en esta película, harto. Bueno, salvo uno. Bueno. Salvo dos, de hecho. ¿Cuál es el segundo? Brigitte Fonda. Oye, sí. Es como un pedazo de la película que podría no haber existido, ¿eh? Sí. Es como que su personaje podría no haber existido. La cagó que Totalmente irrelevante. Ese atentado a Vincent pudo haber sido con él solo en la casa. Así es. O incluso pudo haber sido como para demostrar que estaba teniendo un amorío con su prima. Pero no, tenían que cagarla. Sí, es un desperdicio, la verdad. Y ella era una actriz que estaba a súper buen momento, por lo demás, en esos años. Y que no, la perdieron. No, como te digo, totalmente irrelevante. Quizá pudieron filmarla de otra manera esa escena. Porque, bueno, claramente usa el personaje Brigitte Fonda como que en nada. Ajá. Porque eso no podía hacerlo con la prima, porque era la hija del Don. Pero podrían haberla cambiado nomás. Pues siento que es como un personaje que está muy de más en la película. Muy de más. Y que podría haber sido súper interesante, porque ella era periodista, si no me equivoco. Claro. Y este weón estaba metido en el tremendo mambo ahí con el Banco del Vaticano. Sí. Podría haber habido... Habían hartas como línea de la historia que se podrían haber desarrollado con ese personaje. Y nada, un personaje totalmente desperdiciado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Oye, Claudio, pregunta, ya que estamos hablando de los personajes, y creo que es interesante conversarlo porque me parece que las críticas son en general súper positivas. Bueno, de hecho fue el nominado a Mejor Actor de Reparto. ¿Qué te parece el personaje de Vincent Mancini? Andy García. De Andy García. ¿Sabes qué? Me parece bien, pero en los momentos más calmos. Creo que cuando tiene estos arranques de violencia es cuando no le sale bien, weón. Como el What I'm gonna do with this guy. ¿Esa parte? Sí, como ese tipo de wea. Ya, incluso el grito al final, que hay algo ahí muy extraño de montaje que te envío un video antes de este podcast. Hasta esa wea le sale mal. ¡No, Mari, no! Y como que todo lo que habla él tiene como un signo de exclamación. Sí, que es cuando se pone efusivo. Así es. Cuando está más calmo le sale súper bien. Si Andy García es un súper buen actor. No, y la estaba pegando en ese momento además. Oye, a mí lo que me pasa con el personaje de Vincent, no con la actuación de García, siento, como tú bien dices, siento que él es un muy buen actor. Lo que me pasa con el personaje de Vincent Mancini es que no me compro el giro. Encuentro que es muy rápido. O sea, tú caché que pasamos del principio de la película en que este weón anda con chaqueta de cuero, medio despeinado y está medio pasado de copa y le muerde la oreja a Sasa en la reunión con Michael, ¿cachai? Y es un weón totalmente así como pasado de revolución, así cabeza caliente. Sí. Y como en, chuta, no sé cuánto tiempo habrá pasado en la película. Al ratito de un weón así vestido de Armani y hablando bajito y como circunspecto. No sé, no encuentro que es demasiado. No, yo me lo compré no. Porque no sabemos realmente cuánto tiempo pasa y además él lo que quiere, y Connie lo que quiere también, es aprender de Michael. Ese cambio en el personaje lo vemos por la sabiduría de Michael con él. Ahora, claro... No está tan bien escrito, insisto, acá hay un problema de escritura de personaje. Creo que por ahí va. Ahora, una pequeña acotación. Todo lo que estamos hablando pareciera como que estamos hablando de una película horrible, pero no lo es. O sea, igual es una película muy buena. El problema es que tiene estos dos portentos, que son sus dos películas anteriores, que no tenía cómo chucha hacerlas mejor que esas dos, o igualar ese nivel. Creo que esas dos películas son únicas. Incluso la extensión de secuencias tiene una duración muy especial en las dos primeras Padrinos. Acá todo es mucho más rápido. No sé si te fijaste en los cortes de montaje. No. Va cortando mucho más rápido. No hay esta contemplación, no hay estos movimientos de cámara en donde hay una coreografía dentro del cuadro y la decoración es parte de, ¿cachai? Es un personaje más. Pese a que la decoración acá también es muy bonita, está muy bien desarrollada, pero siento que esta es una película que incluso es más noventera. De hecho. Se siente el estilo más noventero. Entonces, quizás esas cosas que pasaban con mucho desarrollo en las dos Padrinos anteriores, en esta no lo son. Entonces Coppola quizás piensa, ¿para qué voy a explicar cómo este huevón evoluciona si al final no es el personaje principal? Y se sobreentiende de que quizás el huevón está aprendiendo del Padrino y que el Padrino es de esa manera. Entonces como que él va evolucionando a cómo es el Padrino, cómo es Michael.
no sé, esa es la foto que yo le saco al menos. Como que al final no me causó ningún problema. Me causa más problema las líneas que de repente tiene Vincent o esas diferencias actorales entre cuando está súper calmo y cuando está súper efusivo. Ajá. Oye, y ya que sacaste a colación el tema de que un poco la película, más allá de sus baches, de los que hemos hablado largamente, tiene algunas cosas buenas. Te quiero llevar a un terreno más concreto y que hemos conversado de las otras dos películas. ¿Alguna escena que te gusta mucho de esta película? No me digas que no. Me gusta lo del despacho de Michael. Me llama mucho la atención la cantidad de oscuros que hay en esos cuadros. De hecho, hay una parte en donde vemos que Michael tiene un acuario iluminado. Ajá. Y me gusta mucho porque para mí al menos significa que es inconscientemente el recordatorio de que el weón mandó a dormir con los peces a su hermano. Bueno. Me gusta mucho eso, me gusta demasiado todo lo que es la iluminación dentro del despacho de Michael. No sabría decirte bien cuáles escenas y todo eso, pero me gusta mucho todo lo que significa la fotografía ahí. Hay un momento en donde Michael se sienta en uno de los sillones y cuando se sienta casi no se le ven los matices de la cara. Es como que se sienta en las sombras, ¿cachai? Me gusta mucho todo eso. Como que escenas particulares no podría decirte porque siento que las otras dos podría elegir cualquier escena. Como que me voy a la segura, o sea, de con hecho, cualquiera. Hablamos de muchas Lo que sí escenas, me ¿no? gusta es un segmento, que es el segmento final. Me gusta mucho el montaje como está ahí porque, tal como tú decías, tiene mucha aristas. ¿Que toda la escena de la ópera? Toda la ópera, claro. Es muy difícil de montar eso. Tenís 15 weas pasando a la vez. Uh-huh. Entonces, montar eso y que tu cerebro lo vaya entendiendo es súper difícil. Un mal montaje ahí ocasiona que tú te perdáis. Perfecto. Y eso no pasa. No, pues, Está de hecho, clarito no. qué es lo que está pasando aquí, dónde está este otro. Hay un sentido de la ubicación en el montaje que es muy bueno. Entonces eso me gusta mucho, pese a que no me gustan algunas cosas, no sé, por ejemplo, cómo muere Don Altovelo, que lo encuentro como un poco ahueonado, nunca se explica por qué a Connie no le pasa nada Sí, cuando no. prueba estos pastelitos que le regaló. Los y a él cannoli. sí, los cannoli, claro. Quizás uno tiene que sacar conclusión de que el veneno está dentro, está muy al medio. No sé, vais No, sacando todas esto. las muertes de esa escena son un poquito, por lo menos a mí, bien poco creíbles. No, de nuevo, comparado con escenas similares de las películas anteriores, a Gildy lo mata a Neri, que se infiltra en el Vaticano así como nada, así como... Como bueno, si nada, claro. Como, oh, permiso, voy a entrar. ¿Cachai? Así, cero complejidad. Sí. A Lucchesi, weón, lo matan con los lentes. Le entierran los lentes en el cuello. Sí, Sí, poco una creíble. misión suicida así como la de Rocco cuando se echa a Hyman Roth, ¿cachai? Esa posibilidad de éxito Claro. de sobrevida a cero, ¿cachai? Claro. Alto Velo ya lo dijiste, ¿cachai? Que la Connie se lo echa con este, lo envenena. Y tú te das cuenta que él se da cuenta que hay una amenaza. Y la hace probar la cuestión primero. Y después el weón se come los canones, weón, como que weón, se le estuviera yendo el mundo, ¿cachai? Claro. Como hoy día no comí nada. Así, ¿cachai? Después de que estaba súper suspicada, casi todas esas muertes son bien malitas, weón. Sí, de hecho, la de Franco Chiti, el que hace de Calo, el que era el antiguo guardaespaldas, porque no lo traicionó en la 1. Ajá. Me da pena como muere, porque de verdad que es como un poco ridícula esa escena. Entonces Sí, le dice, le tengo sí. un recado de Michael Corleone, que es una amenaza para el weón. Y el tipo le Y dice, de hacer que... tengo que decírselo Sí. al oído. Y el otro le dice, está limpio, porque lo cachearon, ¿cierto? Cacharon que no traía arma, no traía nada. Y matarlo con los lentes, o sea, primero tenéis que tener una fuerza descomunal para poder enterrar una cuestión roma en el cuello sí, de alguien. sí, Supongo que es así. O sea, seguro. Y lo otro es que después me enteré que esa escena él se paraba, le iba a decir el secreto y lo que hacía era romperle el cuello, que tenía mucho más sentido, pero a Francis Ford Coppola no le gustó cómo quedaba la escena. Entonces prefirió poner una weá más gore, lo que fue una mala decisión. Y le enterró los lentes porque ese día no encontraban las cucharas. Puta, no sé, weón. Más Hacerla creíble era más que lo corta, hubiese ya. tomado uno de los lápices de ahí, no sé, algo Totalmente. así. Quizás tenía que ver con que si le enterraba un lápiz, uno se podía acordar de la muerte de Luca Brasi. Así es. Porque eso también le enterraban un lápiz en la mano, quizás no quería repetirse, no lo sé. Pero me da un poco de pena cómo muere ese personaje que te das cuenta que terminó siendo súper leal a Michael. Así es. Y es como, oh, puta, el weón se tiró en una misión kamikaze porque le mataron a su patrón. A un Tomasino. Como, ¿qué onda, weón? No, mal. Así que no me gustó eso. Pero hay otras escenas que me gustan mucho. O sea, hay una escena, sí, ya, tengo una Ya, favorita, me acordé de eso, una. juégatela.
Porque yo te voy a dar la mía. Te aviso que la mía se viene. Ya. Pese a que tú acabas de decir de que es muy penca como entra el tipo al Vaticano y lo mata, me encanta cómo cae el personaje del arzobispo Gilday, cómo cae desde arriba por lo entre medio de la escalera. Está tan bien hecha esa weá, me encanta la fotografía, me encanta todo, me encanta la velocidad con la que cae, cómo le ondean las túnicas. Oh, weón, lo encuentro pero ¡mua! Precioso, weón. Me encanta esa parte. Está bien, tiene toda esa cosa visual que está bien hecha, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Y más allá de la entrada, que un poco no es que no sea creíble por completo, pero finalmente la escena tiene sus cosas choras, sí, tienes razón, ¿no? ¿Y la tuya? ¿Cuál era? Hay varias escenas buenas, de hecho. Como te decía, siento que casi todas las escenas de Michael con Kay son bien buenas. La película pasa buenos momentos con ellos dos. Los dos son tremendos actores por lo demás, bueno, así que cuesta que no brillen, la verdad, más allá de cuestiones pequeñitas que parecen un poco creíbles. Claro. Pero quizás la que más me gusta a mí es la escena en que, mira lo que te voy a sacar, en la que Vincent mata a Sasa. Uy, a mí no me gusta mucho. No, pues ahí lo que más me gusta es que probablemente son razones distintas. Ajá. Todo lo que tiene que ver con el subtexto, más que lo que está pasando ahí, ¿cachai? ¿Ya? Me gusta el tema de que un poco te retrae a cuando Vito mata a Fanucci, ¿Ya? que también es en una celebración. Entonces tiene como ese link con lo que viste en El Padrino 2. Claro. Me gusta también el hecho de cómo lo mata, que una cuestión es un golpe súper descontrolado, súper violento. Sí. Y un poco te están diciendo de nuevo, ¿cachai? Este es el hijo de Sony. Este no es el hijo de Tom Hagen, este no es el hijo, ¿cachai? De Mike, este es el hijo de Sony. Porque el atentado es súper escandaloso, una weá bien pasada de revoluciones, como es él. Sí. Y tiene todos estos mensajes en el fondo que te están diciendo, este tipo es así, actúa como un personaje que tú conoces, que tú sabes cómo es, que le sacó la cresta al esposo de su hermana en otra salida de madre. Claro. Y más encima te tiran estos links bacanes con Vito que al menos a mí me rememoraban lo mismo, así cuando Don Fanucci iba caminando por este festival un poco, ¿cachai? Hasta que finalmente Vito se lo termina echando. Sí, yo creo que la ejecución es un poquito pobre nomás. Pero a mí me gusta la escena. De hecho, me gusta cuando le dispara así, pa, y le dice yo y ¡sasa! Y le pone el otro disparo. Ah, sí. Es muy buena esa parte. Lo mejor de esa escena viene después, cuando termina la escena. Porque nos damos cuenta de que Michael nunca autorizó ese asesinato, pues, weón. Ah, sí, po. Eso es lo mejor. Imagínate hubiese sido antes, así como no te autorizo. Y tú veas a este weón haciendo todo eso. Es mucho mejor así. No, claro, po, weón. O sea, tú entendís de que él le dio permiso y después te das cuenta y no, pues el weón todavía está en el hospital y nadie le dijo permiso. El weón tomó las riendas por su cuenta nomás. Eso habla mucho del personaje ahí. Así es. Y te insisto, me gusta mucho el subtexto de lo que pasa en esa escena. Eso es lo que para mi gusto me la deja muy arriba. Que ojo, entiendo yo, puta, weón, la versión original no la veo hace muchísimos años. Y esto, si no me equivoco, lo leí. Que es en la escena donde Connie y creo que el Al Neri, ellos dos autorizan el golpe. Eso es parte de la original. De hecho, en esa escena, cuando Michael dice yo no les di permiso, ahí ellos confiesan de que Connie y Al Neri le dieron la autorización a Vincent. Perfecto. Y ahí él cuando le hace prometer, para la próxima nada sin mi permiso. Claro. Y todos tienen que prometer que sí. Ahí donde le dice a ella, quizás deberían temerte a ti. Sí, bueno, esta película tiene algunas buenas líneas también, sobre todo viniendo Michael, creo que es el que dice las mejores líneas. De hecho, la película parte y aquí hay como una especie de manifiesto que Michael dice como en una voz en off, dice la única riqueza de este mundo son los hijos. Ajá. Entonces te da todo el tono de la película y te entrega todo el sentido del clímax de la película. Todo el rato. ¿Cuál va a ser el tormento de Michael al final? Y no sé, tiene otras frases como cuando le dice a Vincent no necesito tipo rudo, le dice necesito más abogado. Sí, no, muy buena. Sí. Sí. Y bueno, y la clásica que es cuando dice cuando pensaba que ya estaba afuera, me vuelve a prometer, que esa se usa hasta en memes. Sí, tiene buenos momentos. Oye, a todo esto, otro de los buenos momentos, y que no lo hemos conversado, más que buenos momentos, un buen personaje, o quizás más bien una buena actuación, es la de Joey Sasa. Bueno, a mí me gusta mucho lo que logra el Joey Mantegna con ese personaje. Bueno, Es que es muy buen actor. casi todas sus intervenciones, que no es tanto rato, de hecho, como dijiste tú, el Joey Sasa, bueno, no dura nada, pero toda esa escena en el despacho de Michael, donde Michael también tiene esta cuestión que le dice, weón, si hubiera algún weón que anduviera hablando mal de Michael Corleone y lo tratara de esto sería un perro, weón. Claro. Y lo mira, weón. Y toda esa escena es muy... De hecho, si tú me preguntas a mí, siento que el más bajo de esa escena es García.
Siento que Mantegna y Pacino en esa escena en particular, weón, se mandan, pero así, pedacito de película. Weón. También tiene que ver cómo está filmado, po. El encuadre, o sea, Pacino está siendo filmado desde abajo, se ve imponente, grande, y este otro weón lo filman desde arriba, sentado en el sillón, ¿verdad? Diciendo así como, uy, sí, pues no, pues yo también le pegaría al que dijera eso, una cosa así, como haciéndose y el le weón. tiembla la cara un poco, es muy delicada la actuación de él, weón, pero así perfecta, weón. Como gesticula, así como casi tiene como una mioclonía en la cara, así como unos pequeños espasmos cuando Michael lo está mirando. Sí. No, bien, así 10 elefantitos para esa escena. ¿Sabéis qué me pasa también con una escena que la encuentro que está bien por lo que se desarrolla en la escena, pero no está bien por cómo se llega a la escena? Es cuando Michael se confiesa. ¿Ya? Creo que tiene muchos problemas esa escena. Porque Michael jamás... De hecho, hasta Connie le dice que él habría sido mucho más cauto con eso. Sí. No va y le dice a un cura, por muy de rango alto que sea, jamás le habría ido a confesar, hoy, ¿sabes que yo hice esto, maté a mi hermano? Oye, pero es bueno. como, weón, no. Pero había tenido un ataque diabético recién, pues ahí con el cardenal, pues. Bueno, ya eso... que tú justificas todo con el ataque diabético, weón, ahí está, pues, es ¿viste? que creo que eso tiene que ver mucho, porque después me di cuenta, dije a lo mejor, este weón como pareciera que toma suero la verdad, ¿cachai? Cada vez que le da un ataque, quizás eso, pues weón. Y que es muy, no sé, es como muy lamentable esa escena cuando le da el ataque o cuando le está empezando a dar y pide juguito y pide unos sneakers y una hueá. Oye, perdóname, pero esa escena tiene una... Bueno, no sé, al menos a mí me molestó que es que las bajas de azúcar, las hipoglicemias se tratan con... Lo primero que tú tienes que hacer es darle un poquito de azúcar que se absorba rápido al que tenga la hipoglicemia. Claro. Que puede ser un juguito, que puede ser un sneaker, pero tú cachai que aquí a Michael le empieza a dar la hipoglicemia y weón dice, weón, tráigame unos jugos. Y weón, aparecen unos jugos así como los 3 segundos. Una bandeja con jugo con unos sneakers, weón. Es como combo hipoglicemia así a su orden en el Vaticano. Sale, weón. Weón, es pa'l pico, el weón no se demora nada y trae pura agua dulce, porque por último vinieran unos sándwiches, no sé, algún maní salado. No, weón, es como así como el maletín de la Cruz Roja para el manejo de la baja de azúcar. Aquí, listo, el Vaticano. Sí, es muy burda esa parte. En fin. Pero es linda la escena. Bueno, sí, o sea, es lindo lo que pasa después. Y es lindo cómo está encuadrada cuando él se empieza a confesar y esta división como con las flores entre medio. Me gusta mucho eso, pero creo que cómo se desarrolla la escena, es que eso es lo que pasa, weón, en esta película. Creo que ese es como el gran problema. Que en las dos películas anteriores, las escenas fluían naturalmente una con otra. Incluía El Padrino 2, que tiene un montaje que podría ser un fracaso. Pero en esta, seguro, como que los detonadores de las escenas son muy artificiales. Hay una escena cuando de la nada aparece Michael hablando con Mary, como en la azotea de donde viven. Y están hablando de por qué él no la está engañando con el asunto de la fundación, pese a que la está engañando. Sí. Y, weón, es muy mala, de verdad que... O sea, no sé si es muy mala, weón, pero parece una escena amateur, incluso está mal doblada. Y bueno, y ahí es donde más hace gala, y digo gala entre comillas de nuevo, la actuación de Sofía Coppola, porque es pésima, weón. No hay ni una inflexión, no hay nada. Es como que está leyendo la weá en un papel y listo. Entonces, siento que las escenas fluyen muy poco naturalmente y por eso me gusta su segmento final en la ópera, porque al menos ya sabemos todo lo que tiene que pasar ahí. Y ahí es donde las escenas fluyen naturalmente. Sí. Pero siento que todo lo anterior, incluso el paseo de Michael con Kay, todo eso está puesto muy, muy, muy con forceps. Sí, no, de acuerdo, sí, como está mal compaginada la historia, no la pega. Sí, o sea, me sigue pareciendo una muy buena película igual, pero es que, insisto, es imposible no compararla con esos dos gigantes anteriores. Sí. Pues de hecho, a propósito de la escena final que a ti te gusta como totalidad, en realidad, siento que funciona bastante bien, más allá, no quiero volver a criticarla, así que me voy a saltar lo que iba a decir, más allá de algunos detalles. Logra, de hecho, al menos en lo personal, a mí me logra incluso emocionar el tramo final, weón, donde veía a este weón despedazado, weón, habiendo perdido a su hija. Uh-huh. Sobre todo cuando tú decís que en alguna parte de la película dice que la mayor riqueza son los hijos. Claro. Esa escena es bien potente, el weón todavía alcanza a moverse en el rango Pacino gritón que
te creo el grito. Está bien, ese grito tiene que ser así, weón. Destemplado, weón. Ahí calza perfecto. Y es potente, es súper potente. Además, no sabemos si es un grito ahogado o si es un efecto de postproducción. Claro. No sabemos si está gritando o si de verdad le bajaron el sonido. Ajá. Entiendo que le bajaron el sonido, entiendo que él grita así. ¡Uah! Que es lo suyo. Entonces se lo bajaron y creo que eso es una decisión sumamente inteligente. Porque además, aquí yo hice como una especie de paralelo que quizás no sé si viene al caso o me lo estoy inventando yo. Pero cuando él entra a este mundo oscuro, este mundo pecaminoso, él está todo el rato en silencio. ¿Te acordáis cuando va a matar al jefe de policía y a este otro mafioso? Sí. A Soloso con McCluskey. Claro. Y nosotros no lo escuchamos a él, pues. Escuchamos el tren y los sonidos de afuera, ¿verdad? Ajá. Y él está en silencio. Y acá pasa un poco lo mismo, que él de alguna manera está gritando, pero no lo escuchamos, pero escuchamos el ruido ambiente. Entonces me hice como ese link y dije, ok, quizás aquí completa el círculo Michael de alguna manera. Te insisto, ese pequeño tramo final para mí cumple. Sí, está bien. Y el cierre, y lo que ya conversamos al final, y que él está solo. Por lo menos ese último pedacito la pega y siento que como concepto termina, al menos la idea que termina cerrando la película es una idea buena. Sí, me hubiese gustado ver más al Donald Tobelo. Quizá un poco más de escenas o más desarrollado. Que por cierto, no lo dijimos, es Eli Wallach, es el feo del bueno, el malo y el feo. Una leyenda, pues, weón. Así es. Quizá eso me hubiese gustado un poquito más y quizá un poco más de Joey Sasa, pero entiendo que hubiese sido una película mucho más larga y todo eso y se trata de evitar eso. No, y de hecho la de Sasa era una historia interesante que no se desarrolla porque sí, bueno, ellos lo dicen, eran los barrios donde ellos estaban a cargo al inicio. Claro, y que está inspirado en Joe Colombo. Bueno, aquí hay muchas cosas David, inspiradas. Dime. Estamos llegando ya, no estamos llegando, estamos bien pasados en el tiempo. Así que, no sé, lo último que quieras decir, quizás incluso de la trilogía o de esta en particular, todo lo que quieras decir, este es tu momento. No, yo creo que hemos conversado harto de los méritos de cada película. Yo te tenía una pregunta, en realidad. Voy a cerrar con eso, en realidad. Te insisto, creo que de cada película en particular hemos hablado largo y tendido. Uh-huh. Lo que te voy a preguntar tiene que ver con alguna cuestión que se rumoreó después del Padrino 3. ¿Qué te hubiera parecido un Padrino 4 después del Padrino 3? ¿Hubieras estado dispuesto a seguir esa vuelta después del fiasco del Padrino 3? Comillas fiasco, con algunas cosas buenas. ¿Se podrá hacer todavía? La verdad es que no sabría responder eso porque sinceramente tendría como que ver el resultado. Ahora, entiendo que había una 4, entiendo que se comenzó a desarrollar incluso la historia y luego no se llegó a ningún buen puerto. Creo que, no sé, weón, me gusta el número 3 como para terminar cosas grandes. Jesús resucitó a los 3 días. Así que creo que el 3 es un buen número. Creo que 4, no sé. Recordemos Matrix. Claro, cuando Rocky 4 es tan buena. Ok, no, me queda clarísimo. Perfecto, compañero. Perdón. ¿Qué querías agregar tú, Claudio, antes de cerrar? No, nada, que encuentro que igual es un cierre súper acorde a lo que se venía viendo y no, obviamente no tiene nada que ver con las dos anteriores que son, insisto, dos gigantes. Esta es muy chiquitita al lado, pero igual siento que es un buen cierre. No es saltable. No, para nada. Hay que verla en el fondo. No, a ver, espérate. Si yo no supiera de la existencia de esta película, creo que estaría súper conforme con las dos anteriores. Uh-huh. Como que tampoco andaría pidiendo, oye, hagan otra parte. No, creo que habría quedado conforme. Pero tampoco puedo decirlo porque supongo que eso tiene que ver como con los tiempos, como con las épocas. Y supongo que desde el 74 al 80 y algo, de más que había caleta de gente que decía, deberían hacer una tercera Padrino. Entonces, puta, no podría ponerme en esos zapatos porque yo no viví ese tiempo. Como te digo, creo que no sé si es tan necesaria, pero sí es un buen cierre. Y me gusta que esta nueva edición, la edición Coda, la haya arreglado mucho más. Bueno. Siento que es mucho mejor que la edición original y bueno, es la que deberían ver todos. Así es, buenísimo. Así que eso, pues, David. Oye, bueno, agradecerte estos 3 capítulos. No, de nada. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber propuesto esta trilogía. Igual la íbamos a traer, pero quizás no la íbamos a traer las 3 juntas. Así que fue un súper buen desafío y bueno, creo que lo pasamos, al menos ahí con un 4-1. No sé.
Quizás Vamos a ver. pasamos la prueba, pero hicimos lo que pudimos, po. Puta, lo pasó súper bien, una tremenda trilogía. Es de estas sagas que yo creo que todo el mundo tiene así como alguna idea y la gente que no la ha visto, cuando llega a ella se da cuenta de lo bacán que son. Así que sí, weón, si conversar de estas 3 películas, weón, atrae a algún curioso a darse esta vuelta, puta, yo me voy por mega pagado, weón. Yo lo pasé bien, así que si sumamos a uno más a esta tribu, puta, maravilloso. Así que nada, gracias a ti por la invitación, Claudio. Pienso igual. Ojalá podamos tenerte pronto con alguna otra película, po. Ahí veremos Excelente. más adelante cómo estén los tiempos. Ahí veremos. Oye, pero bueno, antes de despedirnos, los queremos invitar a escuchar el podcast donde sí está siempre David, que es El Álbum Esencial. Vamos. Ahí con un episodio cada semana, por consecuencia, un disco cada semana del que hablan. Así es. Así que ahí lo invitamos a escucharlo, es muy muy bueno. También lo invitamos a escuchar Se Escucha Desde Acá, que es nuestro podcast amigo con Carlitos Huerta y Felipe Chandía. Ellos también tienen un episodio semanal muy entretenido. Y les avisamos que para el próximo episodio va a estar Simón y Pablo conversando de Punch Drunk Love, Embriagado de Amor, como se conoció acá, de Paul Thomas Anderson, del año 2002. Así que ahí se van a poner de los románticos los chiquillos. Así es, con Don Paul Thomas. Bueno, Sí. buena peli. Bueno, sí. Ya, pues David, Ya, que pues, estés muy Claudio. bien y muchas gracias por haber estado Ok. en estos 3 Nos capítulos. estamos hablando entonces, compañero. Que estés bien. Chau, chau. Chau.